Se está cumpliendo todo lo profetizado por Jesucristo en Mateo 24. Hace más de 2000 años, se nos advirtió del cumplimiento de una serie de señales y acontecimientos que marcarían el principio del fin de los tiempos, la venida del hombre de pecado, el hijo de perdición, y la posterior e inminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. En este video, le revelaremos cada uno de los distintos acontecimientos que se han cumplido y los que se están cumpliendo en este preciso momento, a fin de que estén alerta y preparados para el momento oscuro que se avecina, para probar a los moradores de toda la tierra. Al final de este video, les aseguro que estarán preparados para afrontar las pruebas que están por venir y tendrán un panorama más claro del momento profético en que nos encontramos al día de hoy. Ayúdenos a llegar a más personas dándole clic al botón de like y suscríbase a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. Hace más de 2000 años, varios profetas recibieron revelaciones acerca del fin de los tiempos. Muchos observaron visiones que no entendían, debido a que muchas de las cosas que observaban eran impensables para su tiempo. Sin embargo, en los últimos años, hemos sido testigos de muchos avances tecnológicos sin precedentes. Las grandes corporaciones realizan innovaciones tecnológicas que prometen mejorar nuestras vidas en todos los aspectos, desde la salud hasta la comunicación, pasando por la seguridad y la vigilancia. En el campo de la medicina se han dado pasos agigantados con la creación de procedimientos capaces de reparar tejidos a nivel celular, implantes biónicos que restauran la movilidad y la vista, y tratamientos genéticos que erradican enfermedades hereditarias. Los hospitales se han transformado en centros de alta tecnología, donde la inteligencia artificial diagnostica y trata enfermedades con una precisión asombrosa. Hemos avanzado más en los últimos 200 años que en los más de 5000 años anteriores. Y surge la pregunta, ¿por qué el desarrollo de la humanidad ha sido tan rápido en los últimos 200 años, más que en toda la anterior historia de la civilización humana? La respuesta se encuentra en las Sagradas Escrituras, o sea, en las Escrituras hebreas, conocida también como Antiguo Testamento, y en el Nuevo Pacto, o también llamado Nuevo Testamento en la Biblia. A continuación, les compartiremos algunas de las profecías descritas en la Biblia y que se están cumpliendo al día de hoy, siendo cada una señal previa al fin de los tiempos. Falsos cristos y falsos profetas. Mateo 24:3. 5. Nos relata una conversación entre Jesús y sus apóstoles. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Desde la venida de Jesucristo, observamos el cumplimiento de sus advertencias sobre los falsos cristos y falsos profetas. A lo largo de la historia, han surgido numerosos individuos y movimientos que han afirmado ser el Mesías o tener una revelación especial de Dios, engañando a muchos. Estos falsos líderes han aparecido en diversas formas, desde figuras carismáticas que han fundado sectas, hasta aquellos que han proclamado ser la reencarnación de Cristo. Este fenómeno ha llevado a la proliferación de grupos religiosos y sectas con creencias diversas, y, a menudo, contradictorias, cumpliendo así la profecía de Jesús de que muchos serían engañados. Aún dentro de las iglesias cristianas existen muchos falsos pastores, apóstoles y profetas, que se aprovechan de las personas para saciar sus propios intereses, predicando un evangelio de prosperidad y de motivación psicológica, basada en el amor a los bienes materiales y las bendiciones terrenales. Estos lobos vestidos de ovejas
Se aprovechan de las personas que no conocen realmente la voluntad de Dios y que no guardan su palabra. Son fáciles de engañar porque su corazón no está en el reino de los cielos, sino que ponen sus esperanzas en las cosas y en las riquezas de este mundo, ignorando las promesas de Dios, que son obtenidas a través de la obediencia a sus mandamientos y por la fe en su Hijo Jesucristo. En Mateo 6, 19, 21, Jesús nos advierte: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Antes de continuar, le pedimos que nos ayuden a llegar a más personas dándole clic al botón de me gusta y suscríbase a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros videos. Principio de dolores. Otra de las señales del tiempo del fin mencionada por Jesús a sus apóstoles se encuentra en Mateo 24, 6, 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Desde el siglo XX, el mundo ha sido testigo de conflictos bélicos de una magnitud sin precedentes. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, y más recientemente, conflictos en todo el Medio Oriente, África y Europa del Este, han demostrado cómo las naciones se levantan unas contra otras. La guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada en 2022, es un ejemplo contemporáneo de cómo los rumores de guerra y los conflictos armados continúan siendo una realidad. La Guerra Fría es uno de los mayores cumplimientos de lo que Jesús llamó rumores de guerra, cumpliéndose así todo lo predicho por Jesús a sus apóstoles. Las pestes y enfermedades también han marcado nuestra era. La pandemia de COVID-19, que comenzó a finales de 2019, ha afectado a millones de personas en todo el mundo, causando una crisis sanitaria global sin precedentes. Además, enfermedades como el SIDA, la gripe aviar, la gripe porcina, el ébola y diversas formas de cáncer siguen siendo desafíos significativos para la humanidad, dando cumplimiento a esta profecía. El hambre sigue siendo una plaga en muchas partes del mundo. Países en África, Asia y América Latina enfrentan crisis alimentarias debido a conflictos, sequías y desastres naturales, cobrándose muchas vidas inocentes por la falta de alimentos. Lo más llamativo es el aumento significativo de los terremotos en diferentes lugares, los cuales también han sido frecuentes y devastadores, desde el terremoto de Haití en 2010, el de Japón, hasta los recientes sismos en Turquía y Siria. Estos desastres naturales han causado destrucción masiva y pérdida de vidas sin precedentes. Jesús describió estos eventos como el principio de dolores, indicando que son señales de tiempos difíciles, pero no el fin en sí mismo. Estos acontecimientos nos recuerdan la fragilidad de la vida y la necesidad de estar preparados espiritualmente. La profecía de Mateo 24 está cumpliéndose en nuestros días a través de guerras, pestes, hambres y terremotos. Estos eventos nos llaman a reflexionar sobre nuestra fe y a buscar consuelo y esperanza en las promesas de Dios. Y surge la pregunta: si esto solo es principio de dolores, ¿qué sigue ahora? Jesús en Mateo 24, 9, 14 dice: entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Antes de continuar, le pedimos que nos ayuden a llegar a más personas dándole clic al botón de like y suscríbase a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros videos. Los entregarán a tribulación y los matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En el presente, se registran ejemplos de intolerancia o persecución hacia los cristianos, particularmente en países de África, entre ellos, Egipto, Marruecos, Nigeria, Kenia, República Centroafricana, y en Asia, en países como Pakistán, Indonesia, regiones de la India, Laos, y hasta en Arabia Saudita, donde la apertura de templos cristianos está prohibida. En muchos de estos países, los cristianos son ejecutados públicamente, tal como lo advirtió Jesús a sus apóstoles. Con la llegada de grupos radicales a Europa y América, esta persecución e intolerancia se ha extendido notablemente, agravando la persecución contra los cristianos. Incluso en varios países de América, el utilizar ropa que tenga frases como Jesús te ama o Cristo vive son catalogados como discursos de odio. Pero esto no es nada comparado con lo que vendrá en el futuro. En Mateo 24, 21, 22, Jesús les advierte a sus apóstoles: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esta advertencia nos invita a fortalecer nuestra fe, por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios. Muchas iglesias y denominaciones cristianas predican que los cristianos no van a pasar por el periodo de la gran tribulación, porque Jesús vendrá a llevarse a su iglesia, y que serán raptados, como lo indica en el libro de 1 Tesalonicenses. Sin embargo, el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:1-12 nos aclara: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, refiriéndose a Jesús, sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El apóstol Pablo deja muy claro que la venida de nuestro Señor Jesucristo para salvar a los escogidos será después de la aparición del hombre de pecado y de la gran tribulación. Jesús mismo indicó en que su próxima venida no sería en carne, ni se presentará en la tierra haciendo milagros como en su primera venida, y mucho menos será en un rapto secreto, sino que su venida será en gloria y todo ojo lo verá. En Mateo 24, 27, 28, Jesús nos advierte:
Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Jesús nos deja muy claro que tenemos que prepararnos para afrontar el rechazo, la persecución y en algunos casos la muerte a causa de su nombre. Mateo 16, 25, 26 nos advierte. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Estos versículos forman parte de un discurso de Jesús a sus discípulos, donde les habla sobre el costo del discipulado y la verdadera naturaleza del sacrificio y la recompensa en el reino de Dios. Cuando Jesús menciona el término salvar su vida, se refiere a aferrarse a las comodidades, seguridades y deseos mundanos. Jesús advierte que aquellos que buscan preservar su vida terrenal a toda costa, evitando sacrificios, compromisos y la muerte por su causa, eventualmente perderán la vida eterna. Perder su vida por causa de Jesús implica un sacrificio consciente y voluntario de los intereses personales y mundanos por seguir a Jesús. Aquellos que están dispuestos a renunciar a sus propias vidas por la causa de Cristo, encontrarán la verdadera vida, que es la vida eterna. Estos versículos nos invitan a reflexionar sobre nuestras prioridades y el verdadero valor de nuestras vidas. Jesús nos llama a considerar el costo de seguirlo, que implica sacrificio y renuncia a los deseos mundanos, pero también nos promete una recompensa eterna que supera cualquier ganancia terrenal, el enfriamiento del amor. En el contexto actual, en Mateo 24:12, Jesús advierte que, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta afirmación profética se refiere a un tiempo en el que la maldad y la injusticia aumentarán tanto que afectarán profundamente la capacidad de las personas para amar y mostrar compasión. Veamos cómo esta profecía se refleja en el mundo actual. En la actualidad, observamos un aumento significativo de la maldad en diversas formas. La violencia, la corrupción, el egoísmo y la indiferencia son cada vez más comunes. Los conflictos armados, el terrorismo y los crímenes de odio son ejemplos claros de cómo la maldad se ha multiplicado. Además, la corrupción en gobiernos y organizaciones ha llevado a una pérdida de confianza y a un aumento del cinismo en la sociedad. El aumento de la maldad tiene un impacto directo en la capacidad de las personas para amar y cuidar a los demás. La violencia y la injusticia generan miedo y desconfianza, lo que lleva a un enfriamiento del amor. La empatía y la compasión se ven erosionadas cuando las personas se sienten amenazadas o desilusionadas por la maldad que las rodea. Este enfriamiento del amor no solo afecta las relaciones personales, sino también la cohesión social y la solidaridad comunitaria. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 3 nos dice cómo será el carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esto lo vemos reflejado en los altos índices de violencia y crímenes de odio. Los actos de violencia, como tiroteos masivos y ataques terroristas, han aumentado en frecuencia y brutalidad. Estos eventos generan miedo y desconfianza, enfriando el amor y la compasión en las comunidades afectadas. La corrupción en las instituciones y la creciente desigualdad económica han llevado a una pérdida de fe en la justicia y la equidad. Esto ha generado un ambiente de cinismo y desilusión, donde el amor y la solidaridad se ven comprometidos. En un mundo cada vez más conectado digitalmente, paradójicamente, muchas personas experimentan aislamiento y soledad. La indiferencia hacia el sufrimiento ajeno y la falta de conexiones significativas son síntomas del enfriamiento del amor en la sociedad moderna. A pesar de este panorama desalentador, los creyentes están llamados a resistir el enfriamiento del amor. La Biblia nos exhorta a mantener viva la llama del amor y la compasión, incluso en tiempos de gran maldad. Practicar el amor sacrificial y desinteresado, siguiendo el ejemplo de Jesús, es esencial para contrarrestar la tendencia al enfriamiento del amor en un mundo que le da la espalda a Dios. La profecía de Mateo 24:12 se está cumpliendo en el mundo actual a través del aumento de la maldad y el enfriamiento del amor. Sin embargo, los creyentes tienen la responsabilidad de mantener vivo el amor y la compasión, enfrentando la maldad con la luz del amor de Cristo. Perseverancia y salvación en Mateo 24:13. Jesús dice: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Esta afirmación se encuentra en el contexto del discurso de Jesús sobre los últimos tiempos, conocido como el Sermón del Monte de los Olivos. En este discurso, Jesús describe las señales y eventos que precederán su segunda venida, incluyendo persecuciones, tribulaciones y engaños. Jesús está hablando con sus discípulos sobre los tiempos difíciles que vendrán. Les advierte sobre las persecuciones y tribulaciones que enfrentarán por causa de su nombre. En medio de estas advertencias, Jesús enfatiza la importancia de la perseverancia. La palabra perseverar implica una acción continua y un esfuerzo constante a pesar de las dificultades. La perseverancia en este contexto se refiere a mantenerse firme en la fe y en la obediencia a Dios. Incluso cuando enfrentamos pruebas y tribulaciones, no se trata solo de una resistencia pasiva, sino de una dedicación activa a seguir a Cristo y a vivir según sus enseñanzas. La perseverancia es una evidencia de la verdadera fe y de la gracia salvadora que hemos recibido. Jesús afirma que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esto no significa que la salvación dependa únicamente de nuestros esfuerzos, sino que la perseverancia es una señal de que estamos viviendo en la gracia de Dios. La salvación es un regalo de Dios, pero requiere que permanezcamos fieles y firmes en nuestra fe hasta el final. En Apocalipsis 14:12-14 dice: «Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús». Oí una voz que desde el cielo me decía: «Escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen». En el mundo actual, los creyentes enfrentan diversas formas de tribulación y persecución, desde la discriminación y la marginación social hasta la violencia y la opresión en algunos países. Los cristianos son llamados a perseverar en su fe. Además, las tentaciones y los desafíos cotidianos pueden poner a prueba nuestra fidelidad a Dios. La exhortación de Jesús a perseverar hasta el fin nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en que Dios nos dará la fuerza y la sabiduría para superar cualquier dificultad. La perseverancia es esencial para la vida cristiana. Nos ayuda a crecer espiritualmente y a madurar en nuestra relación con Dios. En tiempos de prueba, recordar las palabras de Jesús en Mateo 24:13
nos anima a seguir adelante, sabiendo que nuestra salvación está asegurada en Cristo si permanecemos fieles hasta el final. La predicación del Evangelio en todo el mundo. En Mateo 24:14, Jesús dice: "Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin". Este versículo es parte del discurso escatológico de Jesús, donde describe los eventos que precederán su segunda venida. La predicación del Evangelio a todas las naciones es una señal clave de los últimos tiempos y un mandato para los creyentes. En este contexto, la predicación del Evangelio a todas las naciones es vista como un testimonio universal antes del fin. Este mandato resalta la importancia de la misión de la Iglesia y la responsabilidad de los creyentes de compartir las buenas nuevas de salvación. En la era moderna, la predicación del Evangelio ha alcanzado niveles sin precedentes gracias a diversos medios de comunicación y tecnología. Desde el siglo XX, la radio y la televisión han sido herramientas poderosas para la evangelización. Programas cristianos y sermones se transmiten a millones de personas en todo el mundo, llegando a lugares donde los misioneros físicos no pueden ir. La llegada de Internet ha revolucionado la forma en que se comparte el Evangelio. Sitios web, blogs, podcasts y plataformas de redes sociales como YouTube, Facebook y Instagram permiten que el mensaje de Cristo llegue a una audiencia global instantáneamente. Las iglesias y ministerios pueden transmitir servicios en vivo y compartir contenido evangelístico con personas de diferentes culturas y lenguas. Aplicaciones móviles y recursos digitales, como Biblias electrónicas y estudios bíblicos interactivos, facilitan el acceso a la palabra de Dios. Estas herramientas permiten que las personas estudien la Biblia y crezcan en su fe desde cualquier lugar del mundo. Los misioneros continúan desempeñando un papel crucial en la difusión del Evangelio. Organizaciones cristianas envían misioneros a regiones remotas y a comunidades no alcanzadas, llevando el mensaje de salvación a aquellos que nunca han oído hablar de Jesús. El impacto de estos esfuerzos es significativo. Según informes, la Biblia ha sido traducida a más de 3,000 idiomas, y el Evangelio ha llegado a casi todas las naciones del mundo. Aunque aún hay grupos no alcanzados, el avance de la tecnología y la dedicación de los creyentes están acelerando el cumplimiento de esta profecía. La predicación del Evangelio en todo el mundo es una tarea continua y urgente. Los creyentes están llamados a participar activamente en esta misión, utilizando todos los medios disponibles para compartir el mensaje de Cristo. La promesa de Jesús en Mateo 24:14 nos recuerda que la evangelización global es un precursor del fin y nos motiva a trabajar diligentemente para que todos puedan conocer el amor y la salvación de Dios. Como habrá podido observar, muchas de las profecías y advertencias hechas por Jesús en Mateo 24 acerca de las señales del fin y del tiempo de su segunda venida se han cumplido y se están cumpliendo en este momento en su totalidad. Por esta razón, necesitamos reconciliarnos con Dios a través de la gracia y la salvación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, para fortalecer nuestra fe y estar preparados para el tiempo de la prueba, es necesario hacerlo por medio de la fidelidad a Dios, lo cual se obtiene estando en comunión constante con Él, estudiando sus leyes y guardando sus mandamientos. En tiempos de gran tribulación, la fe de los cristianos será puesta a prueba de maneras intensas y desafiantes. Jesús nos advirtió sobre estos tiempos difíciles y nos llamó a estar preparados. Aquí hay algunas reflexiones sobre cómo los cristianos pueden fortalecer su fe para enfrentar las pruebas que vendrán. Profundizar en la palabra de Dios. La Biblia es nuestra guía y fuente de fortaleza. Pasar tiempo en la palabra de Dios nos ayuda a conocer sus promesas y a entender su voluntad para nuestras vidas. Memorizar versículos y meditar en ellos nos proporciona una base sólida sobre la cual podemos apoyarnos cuando enfrentamos dificultades.
La oración constante. La oración es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra fe. A través de la oración, nos comunicamos con Dios, presentamos nuestras preocupaciones y recibimos su paz y dirección. La oración constante nos ayuda a mantenernos conectados con Dios y a depender de su fuerza en lugar de la nuestra. Comunidad de fe. Rodearse de otros creyentes es crucial. La comunidad de fe nos brinda apoyo, ánimo y responsabilidad. Compartir nuestras luchas y victorias con otros cristianos nos ayuda a mantenernos firmes y a recordar que no estamos solos en nuestro caminar espiritual. Vivir en obediencia. La obediencia a los mandamientos de Dios fortalece nuestra fe. Cuando vivimos de acuerdo con sus enseñanzas, experimentamos su bendición y protección. La obediencia también nos prepara para enfrentar las pruebas con integridad y confianza en Dios. Prepararse para el engaño. Jesús nos advirtió sobre los falsos profetas y el engaño del enemigo. Es esencial estar alerta y discernir la verdad de la mentira. Conocer bien la doctrina bíblica y estar atentos a las señales de engaño nos ayudará a no ser desviados. Aceptar el sufrimiento como parte de la fe. La Biblia nos enseña que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Aceptar esta realidad nos prepara mental y espiritualmente para enfrentar la persecución y las pruebas. Recordar que Jesús también sufrió y que estamos llamados a seguir su ejemplo nos da valor para perseverar. Esperanza en la promesa de salvación. Mantener la esperanza en la promesa de salvación nos da la fuerza para enfrentar cualquier prueba. Saber que nuestra recompensa eterna está asegurada en Cristo nos motiva a permanecer fieles, incluso hasta la muerte si es necesario. Fortalecer nuestra fe es un proceso continuo que requiere dedicación y esfuerzo. Al profundizar en la palabra de Dios, orar constantemente, vivir en comunidad, obedecer sus mandamientos, estar alerta al engaño, aceptar el sufrimiento y mantener la esperanza en la salvación, estaremos mejor preparados para enfrentar las pruebas de la gran tribulación. Pidamos a Dios que nos dé la fuerza y la sabiduría para perseverar hasta el fin. Antes de terminar con este estudio, les invitamos a hacer una oración para despedir este video. Acompáñenos por favor. Padre nuestro que está en el cielo, Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios de nuestros padres, Señor Altísimo, Creador del cielo y de la tierra. Le agradezco por permitirme vivir un nuevo día, por la oportunidad de despertar cada mañana y porque su misericordia y su amor siempre están conmigo. Le agradezco por habernos dado a su único Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros a fin de que fuéramos justificados de todos nuestros pecados. Confieso que he pecado contra el cielo y contra usted, y le pido que perdone todos mis pecados, no porque lo merezca, sino que se lo pido confiando en sus muchas misericordias y por la gracia que es en nuestro Señor Jesús. Señor Jesús, le agradezco por morir por mí y le pido que me perdone por todos mis pecados. Confieso que usted es el Hijo del Dios Altísimo y que vino al mundo a morir por nosotros para salvación de nuestras almas y para perdón de todos nuestros pecados. Acepto su sacrificio y le pido que por medio de su sangre yo sea redimido de mis pecados y vestidos de vestiduras blancas. Le ruego para que escriba nuestros nombres en el libro de la vida y que los mismos no sean borrados. Le pido que ruegue al Padre para que nos envíe su Espíritu Santo, a fin de que tengamos la fortaleza necesaria para afrontar todas las pruebas que vengan a nuestras vidas, y que si nos toca vivir el periodo de la gran tribulación, podamos tener la sabiduría, la fidelidad y la fortaleza necesaria para dar nuestra vida por usted si es necesario. Confieso que usted es mi Señor y Salvador, por lo que pongo mi vida en sus manos. Usted pagó el precio por mi alma, y la misma le pertenece. Le ruego que se quede conmigo y que interceda por nosotros ante el Padre. Amén. Gracias por acompañarnos en esta hermosa oración.
Los invitamos a compartir este video con otras personas, a fin de que puedan conocer el tiempo profético en el que vivimos. Recuerden darle like y activar las notificaciones para que podamos llevar este evangelio a más personas. No se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Que la paz de nuestro Señor Dios sea con ustedes y que la salvación que es en nuestro Señor Jesucristo restaure sus vidas. Hasta la próxima.